Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita, prefacio. No hay diferencia entre las enseñanzas del Señor Chaitanya que se presentan aquí y las enseñanzas del Señor Krishna en el Bhagavad Gita. Las enseñanzas del Señor Chaitanya son demostraciones prácticas de las enseñanzas del Señor Krishna. La instrucción máxima del Señor Krishna en el Bhagavad Gita es que todos deben entregarse a Él, el Señor Krishna. Krishna promete hacerse cargo de inmediato de esa alma entregada. El Señor, la Suprema Personalidad de Dios, ya está a cargo del mantenimiento de esta creación en virtud de su expansión plenaria, Kishirodakashai Vishnu. Pero ese mantenimiento no es directo. Sin embargo, cuando el Señor dice que Él se hace cargo de su devoto puro, en realidad se hace cargo directamente. Un devoto puro es un alma que está entregada para siempre al Señor, tal como un niño se entrega a sus padres o un animal a su amo. En el proceso de entrega, uno debe, primero, aceptar las cosas favorables para el desempeño del servicio devocional. Segundo, rechazar las cosas desfavorables. Tercero, creer siempre firmemente en la protección del Señor. Cuarto, sentirse exclusivamente dependiente de la misericordia del Señor. Quinto, no tener ningún interés separado del interés del Señor. Y sexto, sentirse siempre manso y humilde. El Señor exige que nos entreguemos a Él siguiendo estos 6 pautas, pero los supuestos eruditos del mundo, que son poco inteligentes, malinterpretan estas exigencias e instan a la gente en general a rechazarlas. En la conclusión del 9º capítulo del Bhagavad Gita, el Señor Krishna ordena directamente: piensa siempre en mí, vuélvete mi devoto, adórame solo a mí y ofréceme reverencia solo a mí. Al hacer eso, dice el Señor, uno tiene la seguridad de ir a Él en su morada trascendental. Pero los demonios eruditos desvían a las masas de la gente al indicarles que no se entreguen a la personalidad de Dios, sino más bien a la verdad impersonal no manifestada, eterna e innaciente. Los filósofos mayavadis impersonalistas no aceptan que el aspecto último de la verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios. Si uno desea entender el sol tal como es, primero debe enfrentarse a la luz del sol y luego al globo solar, y luego, si uno es capaz de entrar en ese globo, puede encontrarse cara a cara con la deidad regente del sol. Debido a su escaso acopio de conocimiento, los filósofos mayavadi no pueden ir más allá de la refulgencia del Brahman, que puede compararse con la luz del sol. Los Upanishads confirman que uno tiene que penetrar en la deslumbrante refulgencia del Brahman antes de poder ver el verdadero rostro de la personalidad de Dios. Por lo tanto, el Señor Chaitanya enseña la adoración directa del Señor Krishna, quien apareció como hijo adoptivo del rey de Braja. También enseña que el lugar conocido como Vrindavana es igual al Señor Krishna, porque siendo el Señor Krishna la verdad absoluta, no hay diferencia entre él y su nombre, cualidades, formas, pasatiempos, séquito y parafernalia. Esa es la naturaleza absoluta de la personalidad de Dios. El Señor Chaitanya también enseña que la modalidad más elevada de adoración en la etapa más perfecta es el método que practican las doncellas de Braja. Esas doncellas, gopis o pastorcillas de vacas, simplemente amaban a Krishna sin ningún motivo de ganancia material o espiritual. El Señor Chaitanya también enseña que el Srimad Bhagavatam es la narración inmaculada del conocimiento trascendental y que el objetivo más elevado de la vida humana es desarrollar amor puro por Krishna, la suprema personalidad de Dios. Las enseñanzas del Señor Chaitanya son idénticas a las del Señor Kapila, el promotor original del Sankhya Yoga, el sistema filosófico Sankhya. Este sistema autorizado de yoga enseña la meditación en la forma trascendental del Señor. No se trata de meditar en algo vacío o impersonal. Cuando uno puede meditar en la forma trascendental del Señor Vishnu, incluso sin practicar posturas complicadas para sentarse, esa meditación se denomina Samadhi perfecto.
que esa clase de meditaciones samadhi perfecto se confirma al final del 6º capítulo del Bhagavad Gita, donde el Señor Krishna dice que de todos los yogis, el más grande es aquel que piensa constantemente en el Señor, en lo más profundo de su corazón con amor y devoción. Sobre la base de la filosofía Sankhya de Achintya Veda Veda Tattva, que sostiene que el Señor Supremo es simultáneamente uno con su creación y diferente de ella, el Señor Chaitanya enseñó que la forma más práctica para que las masas practiquen la meditación Sankhya Yoga es simplemente cantar el santo nombre del Señor. Enseñó que el santo nombre del Señor es la encarnación sonora del Señor y que puesto que el Señor es el todo absoluto, no hay diferencia entre su santo nombre y su forma trascendental. De modo que al cantar el santo nombre del Señor uno puede relacionarse directamente con el Señor Supremo mediante la vibración sonora. A medida que uno practica el canto de esta vibración sonora, pasa por 3 etapas de desarrollo: la etapa ofensiva, la etapa de limpieza y la etapa trascendental. En la etapa ofensiva del canto uno puede desear todo tipo de felicidad material, pero en la segunda etapa uno se libera de toda contaminación material. Cuando uno se sitúa en el plano trascendental alcanza la posición más codiciada, la etapa de amar a Dios. El Señor Chaitanya enseñó que esta es la etapa más elevada de perfección para los seres humanos. La práctica del yoga tiene como finalidad esencial controlar los sentidos. El factor central que controla todos los sentidos es la mente. Por lo tanto, primero hay que practicar el control de la mente ocupándola en el proceso de conciencia de Krishna. Las actividades burdas de la mente se expresan a través de los sentidos externos, ya sea para la adquisición de conocimiento o para el funcionamiento de los sentidos de acuerdo con la voluntad. Las actividades sutiles de la mente son el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, que se llevan a cabo de acuerdo con la conciencia de uno, ya sea contaminada o clara. Si la mente de uno está fija en Krishna, su nombre, cualidades, formas, pasatiempos, séquito y parafernalia, todas las actividades de uno, tanto sutiles como burdas, se vuelven favorables. El proceso de purificación de la conciencia que se da en el Bhagavad Gita es el proceso de fijar la mente en Krishna hablando de sus actividades trascendentales, limpiando su templo, yendo a su templo, viendo la hermosa forma trascendental del Señor bellamente decorada, escuchando sus glorias trascendentales, saboreando los alimentos que se le ofrecen, relacionándose con sus devotos, oliendo las flores y las hojas de tulasi que se le ofrecen, ocupándose en actividades en beneficio del Señor, enfadándose con aquellos que son maliciosos con los devotos, etc. Nadie puede detener las actividades de la mente y los sentidos, pero se pueden purificar esas actividades mediante un cambio de conciencia. Ese cambio se indica en el Bhagavad Gita 2.39, donde Krishna le habla a Arjuna acerca del conocimiento del yoga, mediante el cual se puede trabajar sin resultados fructíferos. Oh hijo de Prita, cuando actúas con ese conocimiento, puedes liberarte del cautiverio de las obras. A veces el ser humano se ve limitado en la complacencia de los sentidos debido a ciertas circunstancias, como una enfermedad, pero esas prohibiciones son por lo menos inteligentes. Sin conocer el proceso real por el cual se pueden controlar la mente y los sentidos, los hombres menos inteligentes pueden tratar de detener la mente y los sentidos por la fuerza, pero finalmente ceden y son arrastrados por las olas de la complacencia de los sentidos. Los 8 principios del Sankhya Yoga: observar los principios regulativos, seguir las reglas, practicar las diversas posturas de asiento, realizar los ejercicios de respiración, apartar los sentidos de los objetos de los sentidos, etc., están destinados a aquellos que están demasiado absortos en la concepción corporal de la vida. El hombre inteligente situado en el plano de conciencia de Krishna no trata de impedir por la fuerza que sus sentidos actúen, sino que los ocupa en el servicio de Krishna. Nadie puede impedir que un niño juegue dejándolo inactivo, más bien se puede impedir que el niño se dedique a tonterías dedicándolo a actividades superiores. De manera similar, a los hombres inferiores se les recomienda restringir por la fuerza las actividades de los sentidos mediante los 8 principios del yoga. Los hombres superiores, al estar dedicados a las actividades superiores del proceso de conciencia de Krishna,
se retiran naturalmente de las actividades inferiores de la existencia material. De esta manera, el Señor Chaitanya enseña la ciencia del proceso de conciencia de Krishna. Esa ciencia es absoluta. Los áridos especuladores mentales tratan de abstenerse del apego material, pero por lo general se descubre que la mente es demasiado fuerte para ser controlada y que los arrastra hacia las actividades sensuales. Una persona consciente de Krishna no corre ese riesgo. Por lo tanto, uno tiene que ocupar la mente y los sentidos en actividades conscientes de Krishna, y el Señor Chaitanya nos enseña cómo hacer eso en la práctica. Antes de aceptar sannyasa, la orden de renuncia, el Señor Chaitanya era conocido como Vishvambara. La palabra Vishvambara se refiere a aquel que mantiene el universo entero y que guía a todas las entidades vivientes. Este sustentador y líder apareció como el Señor Sri Chaitanya para darle a la humanidad estas enseñanzas sublimes. El Señor Chaitanya es el maestro ideal de las necesidades primordiales de la vida. Él es el más magnífico otorgante del amor por Krishna. Es la fuente completa de todas las misericordias y la buena fortuna. Como se confirma en el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita, el Mahabharata y los Upanishad, Él es la suprema personalidad de Dios, Krishna mismo, y es digno de adoración por todos en esta era de desacuerdo. Todo el mundo puede unirse a su movimiento de Sankirtana. No se necesita ninguna cualificación previa. Con solo seguir sus enseñanzas, cualquiera puede volverse un ser humano perfecto. Si una persona es lo suficientemente afortunada como para sentirse atraída por el Señor Chaitanya, con seguridad tendrá éxito en la misión de su vida. En otras palabras, aquellos que están interesados en alcanzar la existencia espiritual pueden liberarse fácilmente de las garras de Maya por la gracia del Señor Chaitanya. Las enseñanzas que se presentan en este libro no son diferentes de las del Señor. El alma condicionada, absorta en el cuerpo material, aumenta las páginas de la historia mediante toda clase de actividades materiales. Las enseñanzas del Señor Chaitanya pueden ayudar a los miembros de la sociedad humana a abandonar esas actividades innecesarias y temporales y a elevarse al plano más elevado de las actividades espirituales que comienzan después de la liberación del cautiverio material. Esas actividades liberadas en el proceso de conciencia de Krishna constituyen la meta de la perfección humana. El prestigio falso que se adquiere al intentar dominar la naturaleza material es ilusorio. El conocimiento esclarecedor se puede adquirir mediante el estudio de las enseñanzas del Señor Chaitanya y mediante ese conocimiento se puede avanzar en la existencia espiritual. Todo el mundo tiene que sufrir o disfrutar de los frutos de su actividad. Nadie puede poner freno a las leyes de la naturaleza material que gobiernan esas cosas. Mientras uno se dedique a la actividad fructífera, con seguridad se verá frustrado en su intento de alcanzar la meta suprema de la vida. Sinceramente, espero que al comprender las enseñanzas del Señor Chaitanya que se presentan en este libro del Sri Chaitanya Charitamrita, la sociedad humana experimente una nueva luz de vida espiritual que abra el campo de la actividad para el alma pura. Om Tat Sat, Ase Bhaktivedanta Swami. 4 de marzo de 1968, el cumpleaños del Señor Chaitanya, Shri Shri Radha Krishna Templo, Nueva York. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.